Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Segunda de Corintios capítulo 6. El llamado a no desperdiciar la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6:1. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos. La expresión, colaboradores suyos, no significa que Dios necesite ayuda para cumplir su obra, sino que, por su gracia, permite que sus siervos participen en la proclamación del Evangelio. Todo ministerio depende completamente del poder del Señor, pero Él utiliza instrumentos humanos para llevar su mensaje al mundo. Este privilegio exige humildad, porque la obra pertenece a Dios desde el principio hasta el final. El creyente sirve junto a Dios, pero nunca ocupa su lugar. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir la gracia, en vano, significa escuchar el mensaje del Evangelio sin permitir que produzca el fruto para el cual fue recibido. La gracia verdadera transforma la vida, conduce al arrepentimiento y produce obediencia. No basta con conocer intelectualmente el Evangelio, es necesario responder con una fe genuina. La salvación concedida por Dios debe reflejarse en una vida renovada y comprometida con Cristo. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Esta cita proviene de Isaías 49:8, un pasaje donde Dios promete la restauración de su pueblo por medio del siervo del Señor. Pablo aplica esa promesa a la obra de Cristo, mostrando que el tiempo anunciado por los profetas ha llegado. Lo que antes era una esperanza futura ahora se ha hecho realidad mediante el Evangelio. Dios ya ha abierto el camino para la reconciliación y cumple fielmente sus promesas. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La invitación del Evangelio siempre demanda una respuesta presente. La salvación no debe posponerse esperando un momento más conveniente. La palabra, ahora, enfatiza la urgencia del llamado de Dios. Nadie tiene garantizado el mañana, pero hoy la gracia continúa siendo ofrecida. Mientras el Evangelio es anunciado, permanece abierta la oportunidad de recibir el perdón y reconciliarse con Dios. La integridad y las pruebas del verdadero ministerio. Segunda de Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. El comportamiento del creyente puede facilitar o dificultar que otros reciban el Evangelio. Dar ocasión de tropiezo significa actuar de una manera que desacredite el mensaje de Cristo o lleve a otros a rechazarlo. La vida del siervo debe respaldar la verdad que predica. Aunque el Evangelio siempre encontrará oposición, esa oposición nunca debe surgir por causa de una conducta incorrecta del mensajero. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. El propósito era proteger el buen testimonio del Evangelio. Cuando un ministro vive con integridad, evita que el mensaje sea despreciado por causa de su comportamiento. La credibilidad del ministerio no depende de la perfección humana, sino de una vida sincera, arrepentida y coherente con la palabra de Dios. El nombre de Cristo debe ser honrado tanto por la enseñanza como por la conducta. Segunda de Corintios 6:4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. La recomendación del verdadero ministerio no se basa en títulos, prestigio o reconocimiento humano. Se manifiesta mediante una vida fiel que permanece constante en medio de las pruebas. El servicio cristiano se confirma por el carácter formado por Dios y por la perseverancia en la misión. La autoridad espiritual se evidencia en la fidelidad diaria mucho más que en las palabras.
En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Comienza una lista de circunstancias que demostraban la autenticidad del ministerio. La paciencia describe una perseverancia firme bajo presión. Las tribulaciones, necesidades y angustias reflejan las dificultades reales enfrentadas al anunciar el Evangelio. En lugar de abandonar el servicio, estas pruebas confirmaban la obra de Dios en la vida del ministro. La fidelidad suele hacerse más evidente precisamente durante los momentos de mayor dificultad. 2 de Corintios 6:5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En azotes, en cárceles, en tumultos. Los azotes, encarcelamientos y disturbios eran parte de la oposición sufrida por causa de Cristo. El libro de los Hechos registra numerosas ocasiones en las que los apóstoles enfrentaron estas persecuciones. Lejos de demostrar el abandono de Dios, estos sufrimientos confirmaban el costo de seguir fielmente al Señor. El Evangelio avanzó en medio de una intensa resistencia, mostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier oposición humana. En trabajos, en desvelos, en ayunos. El ministerio también implicaba esfuerzo constante, noches sin dormir y periodos de ayuno, tanto voluntarios como ocasionados por las circunstancias. Todo ello refleja una entrega completa al servicio del Señor. La obra de Dios requiere dedicación, sacrificio y dependencia espiritual. El verdadero servicio cristiano no busca comodidad, sino cumplir fielmente la misión encomendada por Cristo. 2 de Corintios 6:6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Después de mencionar las pruebas externas, ahora se destacan las cualidades que el Espíritu produce en la vida del creyente. La pureza habla de integridad moral, la ciencia, del conocimiento verdadero de Dios, la longanimidad, de la paciencia hacia las personas, y la bondad, de una actitud constante de hacer el bien. Estas virtudes muestran que el ministerio auténtico no solo soporta dificultades, sino que también refleja el carácter de Cristo. En el Espíritu Santo, en amor sincero. Toda la vida cristiana depende de la obra del Espíritu Santo. Él produce un amor genuino, libre de hipocresía e intereses personales. El amor sincero constituye una de las mayores evidencias de una vida transformada por el Evangelio. Sin la acción del Espíritu, el ministerio puede convertirse en una actividad externa, con su presencia, refleja verdaderamente el carácter de Cristo. La integridad y las pruebas del verdadero ministerio. 2 de Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. En palabra de verdad, en poder de Dios. El ministerio debía sostenerse sobre dos fundamentos inseparables, la verdad del Evangelio y el poder de Dios. La eficacia de la predicación no dependía de la elocuencia humana ni de métodos persuasivos, sino de anunciar fielmente la palabra y confiar en la obra del Espíritu Santo. Cuando la verdad es proclamada con fidelidad, Dios mismo respalda su mensaje. La autoridad del Evangelio nunca proviene del mensajero, sino del Señor que actúa por medio de su palabra. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. La vida cristiana es presentada como una batalla espiritual. Las armas de justicia representan todos los recursos que Dios concede para permanecer firmes frente al pecado, las tentaciones y la oposición del enemigo. La expresión a diestra y a siniestra comunica una preparación completa para enfrentar cualquier situación. Efesios 6 desarrolla ampliamente esta imagen al describir la armadura de Dios. La victoria espiritual no se obtiene mediante recursos humanos, sino permaneciendo revestidos de la justicia que Dios provee. 2 de Corintios 6:8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. El verdadero ministerio no depende de la aceptación de las personas. Habrá momentos en que el siervo de Dios será honrado y otros en los que será despreciado o calumniado.
La opinión humana cambia constantemente, pero la aprobación de Dios permanece firme. Quien sirve a Cristo debe aprender a mantenerse fiel tanto en los tiempos de reconocimiento como en los de rechazo. La estabilidad espiritual no puede depender de la reputación delante de los hombres. Como engañadores, pero veraces. Muchos acusaban falsamente a los apóstoles de ser impostores o de enseñar doctrinas equivocadas. Sin embargo, esas acusaciones no cambiaban la realidad de que anunciaban fielmente la verdad de Dios. A lo largo de la historia, el Evangelio ha sido frecuentemente malinterpretado y quienes lo proclaman han sufrido falsas acusaciones. La respuesta no consiste en abandonar la verdad, sino en perseverar con integridad, permitiendo que Dios mismo defienda a sus siervos. 2 de Corintios 6:9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Como desconocidos, pero bien conocidos. A los ojos del mundo, los apóstoles podían parecer personas sin importancia ni reconocimiento. Sin embargo, eran plenamente conocidos por Dios y por las iglesias donde el Evangelio había producido fruto. El verdadero valor de un creyente no depende de la fama ni del prestigio humano, sino de su relación con el Señor. Dios conoce perfectamente a quienes le sirven con fidelidad, aunque permanezcan ocultos para la mayoría de las personas. Como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Las constantes persecuciones hacían pensar que el ministerio estaba siempre al borde de la muerte. Sin embargo, Dios preservaba la vida de sus siervos para que continuaran anunciando el Evangelio. Muchas veces fueron disciplinados por las autoridades, golpeados o encarcelados, pero el Señor seguía sosteniéndolos. La vida del creyente permanece segura mientras Dios quiera utilizarlo para cumplir sus propósitos. 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El gozo cristiano no consiste en negar la existencia del sufrimiento. Es posible experimentar tristeza por las pruebas, las pérdidas o las dificultades y, al mismo tiempo, conservar un gozo profundo que proviene de Dios. Ese gozo nace de la comunión con Cristo y de la esperanza eterna, no de las circunstancias presentes. El creyente puede llorar y, aun así, mantener una paz interior que el mundo no puede comprender. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Materialmente, los apóstoles poseían muy poco, pero espiritualmente comunicaban la riqueza más grande que puede recibir un ser humano, el Evangelio de Jesucristo. Quien conduce a otros al conocimiento de Cristo les entrega un tesoro infinitamente superior a cualquier riqueza material. La verdadera prosperidad consiste en conocer al Señor y participar de las bendiciones eternas de su gracia. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Desde una perspectiva humana, el ministerio parecía estar acompañado de carencias y limitaciones. Sin embargo, quienes pertenecen a Cristo son herederos de todas las promesas de Dios. Aunque en esta vida puedan experimentar necesidad, poseen una herencia eterna que jamás desaparecerá. La riqueza del creyente no se mide por lo que acumula en la tierra, sino por la comunión con Cristo y la esperanza del reino eterno. El llamado a una comunión santa. 2 de Corintios 6:11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Esta expresión comunica que se había hablado con total sinceridad y transparencia. Nada había sido ocultado por temor o conveniencia. Todo cuanto era necesario para la edificación de la iglesia había sido enseñado con fidelidad. El verdadero amor no evita decir la verdad cuando ésta es necesaria para el crecimiento espiritual. La franqueza, cuando nace del amor, fortalece la comunión entre los creyentes. Nuestro corazón se ha ensanchado. La expresión describe un amor amplio, generoso y sincero hacia la iglesia. No existía resentimiento ni indiferencia, sino un profundo afecto espiritual.
Aunque habían surgido conflictos y correcciones, el amor permanecía intacto. El ministerio auténtico no consiste solamente en transmitir doctrina, sino también en amar verdaderamente a las personas por quienes Cristo murió. 2 de Corintios 6:12. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. No estáis estrechos en nosotros. La falta de comunión no provenía del lado apostólico. El amor, la disposición para perdonar y el deseo de restaurar la relación permanecían abiertos. El problema no estaba en quienes ministraban, sino en la respuesta de algunos creyentes. Muchas veces las barreras en las relaciones cristianas no nacen por falta de amor recibido, sino por la dureza que puede desarrollarse dentro del propio corazón. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. El corazón estrecho representa una actitud limitada por el orgullo, el resentimiento o la falta de disposición para corresponder al amor recibido. Dios desea ensanchar el corazón del creyente para que aprenda a amar, perdonar y vivir en comunión. La verdadera madurez espiritual siempre produce un corazón más amplio, más misericordioso y más semejante al de Cristo. 2 de Corintios 6:13. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo. El tono es el de un padre espiritual que exhorta con ternura a sus hijos. No se trata de una orden autoritaria, sino de una invitación nacida del amor. La relación entre el pastor y la iglesia estaba marcada por el cuidado, la enseñanza y el deseo de ver a los creyentes crecer espiritualmente. La corrección siempre había estado acompañada de un afecto genuino. Ensanchaos también vosotros. Así como el amor había sido manifestado ampliamente hacia la iglesia, ahora se les invita a responder de la misma manera. Un corazón ensanchado está dispuesto a perdonar, restaurar y vivir en unidad con los hermanos. La comunión cristiana solo puede mantenerse cuando el amor reemplaza al orgullo y la gracia vence el resentimiento. La exhortación prepara el camino para la enseñanza siguiente sobre la santidad y la separación del pecado. El llamado a vivir en santidad. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La figura del yugo proviene de la agricultura, donde dos animales eran unidos por una misma pieza de madera para trabajar juntos. La ley prohibía unir animales de distinta naturaleza para arar el campo, Deuteronomio 22:10, utilizando esa imagen para enseñar un principio espiritual. No se prohíbe toda relación con los incrédulos, pues Jesús mismo convivió con ellos para anunciarles el Evangelio. La advertencia se refiere a vínculos que comprometan la fe, la obediencia o los valores del creyente, como asociaciones espirituales o alianzas que lo aparten de la voluntad de Dios. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia representa la vida transformada por Dios, mientras que la injusticia describe un estilo de vida gobernado por el pecado. Ambos caminos siguen principios completamente diferentes. El creyente está llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios y no puede participar voluntariamente en aquello que contradice su santidad. Esta diferencia no produce orgullo ni desprecio hacia los demás, sino discernimiento para conservar una vida consagrada al Señor. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz simboliza la verdad, la santidad y la presencia de Dios. Las tinieblas representan el pecado, el error y la separación del Señor. Desde el principio de la Biblia, la luz aparece como símbolo de la obra divina que vence la oscuridad. Quien ha sido llamado a la luz de Cristo debe procurar vivir de manera coherente con esa nueva identidad. La comunión espiritual solo puede existir cuando se comparte la misma fe y el mismo Señor. 2 de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Biliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia Cristo con Biliel? Biliel era un término hebreo que llegó a utilizarse para representar la maldad, la perversidad y, posteriormente, como una forma de referirse a Satanás.
Pablo establece el contraste más fuerte posible: Cristo y el reino del mal pertenecen a dominios completamente opuestos. No existe acuerdo entre la santidad del Hijo de Dios y el poder de las tinieblas. Esta comparación resalta que el creyente ha sido trasladado al reino de Cristo y ya no debe participar de aquello que pertenece al dominio del pecado. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La diferencia señalada aquí es espiritual y no humana. Todos los seres humanos poseen el mismo valor delante de Dios y necesitan igualmente la salvación. Sin embargo, el creyente y el incrédulo viven bajo principios espirituales diferentes. La exhortación busca preservar la fidelidad del cristiano y evitar que compromisos profundos lo conduzcan a apartarse de su comunión con el Señor. La separación del pecado nunca debe confundirse con falta de amor hacia quienes aún no conocen a Cristo. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En Corinto abundaban los templos dedicados a diferentes dioses del mundo grecorromano. Muchos creyentes habían salido precisamente de ese ambiente idólatra. El templo era considerado un lugar exclusivamente dedicado a la presencia de una deidad, por eso, mezclar la adoración al Dios verdadero con la idolatría resultaba incompatible. La vida del creyente debe pertenecer únicamente al Señor. Toda forma de idolatría, ya sea visible o interior, ocupa un lugar que solo corresponde a Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Bajo el nuevo pacto, la presencia de Dios ya no habita en un edificio construido por manos humanas, sino en la vida de quienes han recibido al Espíritu Santo. Esta verdad otorga una enorme dignidad y responsabilidad al creyente. Si Dios habita en su pueblo, toda la vida debe reflejar santidad. El cuerpo, los pensamientos, las palabras y las acciones deben honrar a aquel que ha hecho de sus hijos su morada. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta promesa reúne expresiones de varios pasajes del Antiguo Testamento, como Levítico 26, 11-12 y Ezequiel 37 horas y 27 minutos. Desde el principio, el propósito de Dios fue vivir en comunión con su pueblo. En el nuevo pacto esa promesa alcanza una dimensión aún mayor mediante la presencia permanente del Espíritu Santo. La relación con Dios ya no depende de un templo físico, sino de una comunión viva y personal con Él. 2 de Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Esta exhortación proviene principalmente de Isaías 52 horas y 11 minutos y llama al pueblo de Dios a separarse de todo aquello que contamina su relación con Él. No significa abandonar el mundo físicamente, sino dejar atrás las prácticas pecaminosas y todo sistema de vida contrario a la voluntad de Dios. Jesús enseñó que sus discípulos permanecen en el mundo, pero no pertenecen al mundo. La santidad implica vivir en medio de la sociedad sin adoptar sus valores cuando estos contradicen la verdad de Dios. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La expresión, lo inmundo, hace referencia a aquello que moral y espiritualmente contamina al creyente. Dios llama a su pueblo a una separación práctica del pecado para disfrutar plenamente de la comunión con Él. La promesa, yo os recibiré, no significa que Dios ame únicamente a quienes ya son perfectos, sino que bendice y fortalece a quienes responden con obediencia a su llamado. La santidad siempre conduce a una relación más profunda con el Señor. 2 de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros por Padre. Dios concluye esta exhortación recordando la relación de amor que ofrece a su pueblo. La santidad no nace del temor a un castigo, sino del privilegio de pertenecer a una familia cuyo Padre es Dios mismo. El creyente obedece porque ha sido adoptado por gracia y disfruta de una relación íntima con el Señor.
La imagen del Padre comunica protección, cuidado, disciplina y un amor permanente hacia sus hijos. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La inclusión de hijos e hijas destaca que todos los creyentes participan igualmente de esta relación de adopción. El título, Señor Todopoderoso, recuerda que quien hace esta promesa posee toda autoridad y todo poder para cumplirla. La obediencia y la separación del pecado no buscan ganar el amor de Dios, sino reflejar la identidad de quienes ya pertenecen a su familia. El capítulo termina uniendo dos grandes verdades, la santidad y la adopción, mostrando que quienes pertenecen al Dios Todopoderoso están llamados a vivir de una manera digna de esa relación.